Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quería continuar con la clase de cómo vencer al pecado. Y bueno, ahora quiero exponer así en forma general Romanos 6, 1 al 2, haciendo un análisis de estos versículos para entender bien lo que Pablo nos quiere hacer entender aquí. Y bueno, el pasaje dice, Romanos 6, 1 al 2, dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí Pablo se está poniendo en la mente de algunos que podrían objetar lo que dijo antes. Pablo siempre como que cubría todos los puntos, cubría todas las posibles acusaciones que les podrían hacer. ¿Y qué era lo que estaba diciendo antes? Bueno, Pablo estaba diciendo antes que el cristiano que pasó de la muerte a la vida ahora es objeto de una tremenda gracia que es mucho mayor que la acumulación de pecados generados por Adán. Ahora el que está en Cristo tiene el don de la justicia y la sobreabundante gracia que inclusive fue aumentada esa gracia, resaltada esa gracia, cuando vino la ley. Allí, cuando estaba Moisés, cuando vino la ley, cuando se introdujo la ley, dijo Pablo, abundó mucho más la gracia para hacer ese contraste, para resaltar la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, esto debería alentar a aquel que es objeto de este tremendo don de la justicia del Hijo a favor de él y de esta enorme gracia. Esto es lo que Pablo les quiere hacer entender a estos romanos que iban a leer esta escritura, que ellos tienen una tremenda gracia, no porque ellos pudieron seguir la ley, sino porque Jesús les dio de gracia todo eso. Y bueno, al escuchar esto, algunos, como ciertamente podrían haber judíos que a Pablo siempre les estaría objetando esto, calumniando, les diría a esos judíos: entonces pecamos más entonces, para que Dios muestre más su gracia, para resaltar la gracia de Dios. Entonces Pablo, sabiendo que posiblemente le iban a acusar eso, él va a explicar aquí esto, capítulo 6. Pero esto no es algo que Pablo ya no lo eh, venía haciendo. Es decir, Pablo siempre como que se ponía en la mente del objetor y le decía que no. Y también en lo tocante a este tema. Vamos a ver, por ejemplo, rápido, Romanos 3, versículo 5. Dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre. En ninguna manera, dice. La misma forma, la misma palabra, megenoito, que es ninguna manera. Dios lo prohíba, que ni se le ocurra esto. Pensar así. Pablo ya sabía que con el hecho de decir que nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, los otros van a decir: entonces Dios es injusto que castiga el pecado. Pablo ya sabe lo que van a decir otros judíos que son mal pensados, que no entienden la gracia de Dios. No está en su corazón eso. No le entró la capacidad de entender esta gracia.
estas personas. Y bueno, encima Pablo dijo un salmo bíblico, dice, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y ahí uso un salmo. Es decir que, porque yo soy mentiroso, Dios vence siempre, pues Él vence cuando es juzgado a alguien. Él es el que es justificado en las palabras. Que bueno, que es la palabra aquí. Entonces, hermanos, esto no es nada nuevo. Esto es la acusación, es la calumniación que Pablo recibía siempre. Por ejemplo, luego de decir en ninguna manera en Romanos 3, se pone en la mente de estos judíos que le acusan y también dice cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. Esto era lo que la gente que no entiende la gracia les calumniaba a Pablo. Era algo que Pablo lo tenía bien vivido. Siempre les estaban acusando de esta manera. Y hay cristianos que como a veces se achican ante esta gracia del Evangelio y no la quieren exponer a este Evangelio y quieren tener cuidado y esto. Pero una cosa es tener cuidado y exponer como Pablo lo hacía, pero otra cosa es tener cuidado y no exponer la gracia de Dios. Hay que exponer la gracia de Dios y tener cuidado, como Pablo lo hacía, ¿para qué? Para defender y atacar a esa doctrina errada que le están acusando a Pablo, de ser uno que no predica un evangelio que produce obras. No, el evangelio que Pablo predica produce obras. Pero para llegar a esas obras, tenés que acudir al Evangelio por fe. Y esto es lo que no entienden. Por eso le acusan. No entienden que el Evangelio se cree por gracia. No hay una obra meritoria para vos acceder al Evangelio. Ni en tu vida cristiana vos podés depender de lo que vos hacés para vivir la vida cristiana. Pues el justo vive y entró en esa vida por la fe, pero sigue viviendo por esa misma fe. Hebreos 11 al final, creo que, bueno, Hebreos 11 por ahí o el anterior dice que el justo por la fe vive. Hablando de esos justos que aparecen en todo el capítulo de Hebreos 11, y esos justos vivían su vida cristiana por la fe. Se vive por la fe, pues es todo de gracia que se obtiene. Y bueno, las religiones falsas a veces no son tan criticados como la verdadera religión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Iglesia Católica te dice, vos para ser salvo tenés que hacer los sacramentos, seguir manteniendo una vida llena de buenas obras, vos tenés que seguir así serás salvo en tu vida y serás salvo. Pero cuando te dice aquí la Biblia, cuando predicamos el Evangelio puro, ahí claro que te vienen todos los calumniadores a manada. ¿Por qué? Porque ellos no aprecian la gracia de Dios, como aquí nos está enseñando el apóstol Pablo. Bueno, como les dije, el motivo entonces de la acusación a Pablo era eso, que no entienden la gracia de Dios para ellos. Entonces, nosotros, hermanos, debemos sumergirnos en esta gracia para vivir también nuestra vida cristiana y para vencer al pecado, pues es por el Evangelio
que nosotros vamos a vencer al pecado y vamos a obrar bien. Esto es lo que nos dice aquí. Pues Pablo, aquí en este versículo, entra en la cuestión. Dice, aquí Romanos 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, tenemos que saber que hemos muerto al pecado. Esto era lo que Pablo le estaba queriendo hacer entender a estos que supuestamente eran cristianos, que entonces ellos no entendían que habían muerto al pecado. He aquí la ignorancia que les hacía hacer esta pregunta de que pecaremos entonces para que la gracia abunde. La ignorancia es que si vos sos creyente, vos ya moriste al pecado. ¿Cómo vas a vivir en el pecado? ¿Cómo vas a querer más gracia si ya tenés toda la gracia? Ya entraste en la esfera de la gracia. Como luego va a decir en Romanos 6:14. Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estáis bajo la gracia ya. ¿Para qué querer que abunde más la gracia si ya tienes la gracia, ya estás en la gracia y encima ya estás muerto al pecado, como dice aquí este versículo? Ahora bien, capaz que, claro, ellos que se estaban refiriendo que la gracia abunde en mí, que tenga más bendiciones espirituales, que Dios me dé más gracia, mayor gracia en mi vida, que sea multiplicada la gracia en mi vida cuando yo peque más. Pero ahí están también bajo una base fallida, una base errada. Pues, como dice aquí Pablo, si vos moriste, no podés vivir a eso que moriste. Hermanos, es así, hermanos. Y bueno, y esto Pablo también, en otra parte de la Biblia, en otra carta de él, Pablo también ve y el mal pensamiento que otros pueden tener sobre esto mismo, sobre la gracia, y también acusa. Y encima Pablo, en este texto que les voy a decir, Pablo ahora no se pone a él como a quien calumnian, sino que calumnian a Jesús mismo. Miren, Hebreos no, sino Gálatas 2:17 dice, Pablo dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. También aparece eso, megenoito, Dios lo prohíba, que ni se le ocurra. Tienen que pasar por el cadáver de no sé quién, yo qué sé. Bueno, eso es lo que significa. Aquí estaban acusando que Jesús es un ministro de pecado. Si cuando uno es justificado, entonces es hallado un pecador, un gentil en el contexto aquí. Entonces, le hacían a Jesús como el jefe de la empresa que promovía el pecado. Solamente porque uno es justificado por Cristo cuando reconoce que es un pecador y que solo Dios le puede dar la gracia, y que Él no es nada, que no tiene ninguna obras, que es como un gentil que no tiene ni un cordero para sacrificar porque es un miserable, que no estuvo en el pueblo judío por siglos y que solo quiere que Jesús le perdone y acepta esa gracia sin obras. Entonces, ¿Cristo es ministro de pecado que le acepta a ese gentil? En ninguna manera. Pero esto era lo que decían los calumniadores. Aquí vemos también que no entienden la gracia. Entonces vemos que hay una acusación ignorante de la gracia de Dios, hermanos. Pero como dije, lo peor es que un cristiano se opaque y vea la acusación de otros y no predique el evangelio. Eso que sí que es
lo que hace que la iglesia pierda, por así decirlo, una gran columna, que la iglesia se vuelva débil, hermanos. Y hay algunos que tal vez por miedo a que le cachen de antinomianista, no exponen como deberían exponer, como Pablo, esta gran verdad de la gracia de Dios para vencer al pecado, hermanos. Y por ejemplo, yo no quiero juzgar a nadie, pero aquí estoy viendo que alguien sí juzgó a alguien y solo quiero que vean eso. Voy a decir el nombre, Martyn Lloyd-Jones. No es que juzgó a otro gran cristiano que es Charles Hodge, un gran, bueno, obrero para Dios. Era el presidente de, si no me equivoco, de Princeton hace unas décadas. Y de un seminario de allá, ¿no? Era un gran teólogo que escribió tremendas teologías, la teología de Charles Hodge y otros comentarios. Recomiendo que lo lean. Pero aquí en este aspecto, en el comentario aquí que hace de Romanos 6, 1 al 2, Martyn Lloyd-Jones, que también es un gran predicador, uno de los mejores de la historia, podríamos decirle, no es que juzgó a este Charles Hodge que les mencioné, sino que como que dijo, no estoy de acuerdo con cómo lo comenta aquí. Pues muy probable, dijo Martyn Lloyd-Jones, que él no quería estar muy expuesto a la acusación de que le acusen de antinomianista, dice. Entonces lo interpretó de otra manera estos versículos. Y bueno, lo que interpretaba mal, según Martyn Lloyd-Jones, lo que interpretaba mal este señor, Charles Hodge, gran cristiano, era que él creía que cuando dice aquí que si yo he muerto al pecado, ¿cómo vivo entonces a eso, al pecado? Charles Hodge decía que eso significa a lo que un cristiano hizo cuando se bautizó físicamente y dijo, yo renuncio al pecado y quiero vivir para Dios en el momento de cuando se estaba bautizando ahí con agua, ¿no? Físicamente, ¿no? Entonces Charles Hodge dice que aquí Pablo se está refiriendo a ese bautismo físico, donde ahí él dijo, yo renuncio al pecado y yo quiero seguir a Dios. Muy bien, eso está bien. Ahí claro que cada uno dice eso cuando se bautiza. Yo renuncio al pecado y quiero servir a Dios y vivir a Dios. Entonces como Charles Hodge piensa que como que Pablo aquí dice, tú que en ese bautismo tú dijiste, yo renuncio al pecado. ¿Cómo ahora vas a estar vivo de vuelta al pecado? ¿Cómo vas a querer pecar si vos renunciaste? Tú fuiste el que dijiste, yo renuncio al pecado. Y bueno, esta es la interpretación de Charles Hodge. Yo no le juzgo en nada, es su interpretación. Pero hermanos, saca la gran verdad que dice este texto. Este texto dice que no fue ninguna obra que nosotros hicimos, no fue ni el yo decidir dejar de pecar que va a mostrar que ahora estamos en la gracia. No, fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que nos mató, Él de gracia allí en la cruz, para que vivamos. Si vos moriste con Cristo allí en la cruz, Pablo está diciendo aquí, ¿cómo vas ahora a vivir a eso que moriste, a ese pecado que moriste? Es algo, lo que está acá hablando Pablo, es algo más fundamentado en una obra más poderosa que en el simple hecho de decir, yo dejo el pecado. No, aquí va más allá la raíz y un fundamento mucho más fuerte que está diciendo Pablo. Está yendo a la esencia, a la raíz del dejar de pecar. Fue una obra allí que hizo el Hijo de Dios por ti, hermano. Y esto es lo que Martyn Lloyd-Jones dice, corrigiendo a este hermano Charles Hodge, que según Martyn Lloyd-Jones acá él tuvo miedo
que le acusen de antihumanista. Entonces, interpretó así. Bueno, pero sea esto el caso o no de que tuvo miedo Charles Hodge, sí que hay muchos hermanos que tienen miedo en exponer esta gracia y como que se frenan un poco. ¿Y por qué? Porque tal vez ellos no entienden tampoco tanto esta gran gracia de Dios y no se aferran, no se apropian de esta gracia, que Dios les mató al pecado, que ellos tienen poder para vivir. Ellos tienen que considerarse entonces así, tienen que saber y por lo tanto tienen que actuar como hijos de Dios, pues esto es lo que está diciendo, tenés que ser lo que sos, actúa como lo que sos muerto al pecado. Aquí dice claramente en Romanos 6, dice, te está apuntando a que vos veas lo que sos en Cristo. Vos, dice, a los que hemos muerto, tú has muerto, como tú vivirás aún en Él. Tú sos muerto, ¿cómo vivirás aún en Él? Y bueno, entonces, para ir concluyendo, hermanos, no hay que ser como estos judíos que objetaban el pensamiento de Pablo por causa de no entender la gracia, por causa de esa ignorancia de la gracia de Dios, esa ignorancia espiritual. No hay que ser así, porque eso es lo que te va a hacer perder el poder para decir no al pecado. Pues Pablo dice, no reine pues, al saber todo que tenemos poder para vencer, no reine entonces, a la luz de eso, pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Nosotros tenemos que saber esto, lo que somos en Cristo, y así tendremos la valentía de decir no. Tendremos el poder del Espíritu Santo que obra por la fe cuando creemos y nos apropiamos de la obra de Cristo en la cruz, hermanos. Y una cosa que el cristiano tiene cuando no está entendiendo la gracia de Dios es que es como un niño que quiere pedir a Dios, dame más, dame más, dame más, dame más gracia, dame más gracia. ¿Qué tengo que hacer para que tú me des más gracia, más gracia? ¿Será que vos tendrás que permitirme que caiga en un pecado grave para yo ver tu gracia? Entonces, Dios, permítame, porque yo quiero más tu gracia. Eso es una forma infantil de pensar, hermanos. Nosotros tenemos que ir directo a la gracia, creer que ya tenemos toda la gracia del mundo, y esa fe es la que produce el poder para apropiarnos de lo que ya tenemos. Efesios 1:4 dice que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso decimos bendito sea el Padre, bendito sea Dios, Pablo dice, porque nos bendijo ya con toda gracia, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estamos muertos al pecado. Estamos vivos ahora a la esfera de esa gran gracia, hermanos. Es como que nosotros, cuando éramos incrédulos, vivíamos en una ciudad que se llamaba Pecadolandia. Pero luego Dios nos sacó de esa ciudad Pecadolandia y nos llevó a una ciudad de la Gracialandia. Pecadolandia ya no existe para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos cristianos que andan en esa ciudad Pecadolandia como si son fantasmas ahí, porque realmente están muertos a esa ciudad, pero andan como si son fantasmas y quieren hacer lo mismo que hacían, hasta quieren pagar la luz y agua en esa ciudad de Pecadolandia. Pero son fantasmas a eso, ya son muertos a Pecadolandia, ni siquiera son fantasmas, ya están en la gracia de Dios. ¿Por qué vas a pecar, hermano? ¿Por qué vas a perder el poder para vencer al pecado? Al no saber que ya tienes todo poder para vencer, hermano. Ya estás en la gracia, ya puedes vivir para Dios, puedes vencer al pecado, pues el pecado no se enseñoreará de
vosotros. Y bueno, con esto voy terminando y espero que les sea de gran bendición, acordándose que aún para el cristiano, aún para un cristiano, para ti que estás viviendo ahora, debes reconocer y deben reconocer que el Evangelio aún es la fuente de vida y por lo tanto no son las obras en sí que hagas la fuente de vida, no son los sacramentos que hagas lo que te va a hacer vivir la vida victoriosa, lleno de gracia, sino que es la fe vivida en el Evangelio, la fe en el Evangelio, lo que te va a hacer vivir lleno de gracia, haciendo todo lo que Dios manda, hermanos. Entonces, espero que esto les sea de gran bendición, que tengan un buen día en Cristo Jesús.